Hola a todos, hermanos, hermanas, ¿cómo estáis? Os saludo en este día con mucha alegría. No sabemos en realidad hasta cuándo, según vayan mejorando las cosas, iremos viendo cambios, pero no sabemos con exactitud. De todas formas, como cristianos, en este sector de hermano a hermano, quiero recordaros que vivimos por fe. Esto debe animarnos, hermanos. No sabemos lo que nos espera el futuro. Sin duda no debemos temer. En este tiempo y viendo el futuro inmediato, vamos a tener que aplicarlo más que nunca, esta afirmación bíblica que vivimos por fe. El empleo que nos da estabilidad, el dinero nos da estabilidad, las relaciones sociales, laborales, familiares, también nos dan estabilidad de alguna manera. De momento todo eso está siendo incierto. Y por eso en este día, hermanos, quiero compartir con vosotros dos lados de la situación. Y lo vamos a ver en la Biblia. Es posible que no sea exactamente, pero bueno, hay dos lados en las situaciones. Y vamos a descubrir un tercer lado también. Quiero invitarles a abrir la carta de Pablo a los Filipenses. Está en el capítulo 4, del versículo 10 al versículo 20, lo vamos a leer rápidamente. Y dice: dádivas de los Filipenses. En otra versión pone: Pablo agradece a los Filipenses, y en otra versión dice: gratitud por la ayuda recibida. Y dice así el versículo 10: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo se dirige a la iglesia de Filipos. Filipos fue la primera iglesia en Europa que había abierto Pablo. Esto está en Macedonia, en Grecia. Y la primera convertida y bautizada fue una mujer, Lidia. Vendía púrpura, era una mujer rica, empresaria, negociante. Y empezó en su casa la primera iglesia en Europa, que gracias a Pablo pues tenemos el Evangelio en Europa, en España y también en Latinoamérica. O sea, hermanos, que ahora que estamos en casa estamos en buen camino. No sabemos las intenciones y el propósito de Dios, pero estamos ahí. Pablo en ese momento estaba preso, estaba en Roma. Había estado preso por predicar el Evangelio y recibe la visita de Epafrodito. Es un hermano de la iglesia de Filipos, de la iglesia. Le había enviado y había llevado una ofrenda para ayudar a Pablo, y Pablo responde con esta carta. Y hermanos, en esta carta puedo ver dos lados. Veo por un lado un hombre agradecido. Este hombre agradecido, Pablo, en el versículo 10 dice: me gozo en gran manera. Hermano, qué bueno es ser un hombre agradecido, una mujer agradecida. Tiene gozo. Es una característica
de ser un hombre, una mujer agradecida. Pablo se gozó al recibir noticias. El versículo 10 dice, me gocé en gran manera. Un hombre, una mujer agradecida tiene gozo. Otra característica vemos en el versículo 12, contentamiento en cualquier situación. Pablo tenía gozo y tenía contentamiento. Había aprendido a vivir en escasez, en abundancia, en riqueza y en pobreza. Había sido enseñado y lo dice. Y es una de las cosas en la que nosotros a lo mejor vamos a tener que vivir también, o ya hemos vivido y lo sabemos. Entonces, hermanos, una característica de un hombre, una mujer agradecida es el contentamiento. Y en lugar de quejarse, pues seamos agradecidos, porque unos pasan más o menos, las situaciones más, menos, pero bueno, necesitamos estar en continuo contentamiento con lo que vamos viviendo cada día. Y otra de las características de un hombre agradecido, un lado que vemos de Pablo, es que es un hombre, una persona fortalecida. En el versículo dice, ese versículo que todo el mundo usa para muchas circunstancias, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo está hablando de que él es fortalecido en el poder de Cristo, no en su propia fuerza, ni conocimiento, ni sabiduría, sino en el poder de Cristo. Y hermanos, un hombre, una mujer agradecida es fortalecido en el poder de Cristo. Por un lado vemos a ese hombre agradecido y del otro lado vemos una iglesia generosa. Y eso, hermanos, nosotros somos una iglesia. Yo os hablo como hermanos, de hermano a hermano en este sector, como decíamos. Vemos a un hombre agradecido y vemos a una iglesia generosa. En el versículo 15, Pablo está recordando en la carta que habían empezado en los inicios, al principio de la predicación, dice, que ya había sido ayudado, ya había sido sostenido, ayudado por la iglesia de Filipos. Entonces, desde los inicios, esta iglesia generosa ayudó. En el versículo 16 vemos que cuando fue a Tesalónica seguían, dice que a Tesalónica le volvían a enviar una y otra vez. La iglesia generosa no olvidó a Pablo, seguía ayudando, sostuvieron a Pablo. Y en ese presente de Pablo, cuando escribe la carta, que estaba en la cárcel, estaba en Roma, la iglesia de Filipenses, de Filipos, los Filipos seguían ayudando a Pablo. Entonces vemos esos dos lados, hermanos, un hombre agradecido y vemos una iglesia generosa. Son características que deben tener la vida de un cristiano como nosotros, un hombre, una mujer cristiana. Son características que deberían ser visibles en todos. Y por un tercer lugar, gracias a un hombre agradecido, una mujer agradecida y una iglesia generosa, por encima de estas cosas tenemos a un Dios glorificado. En el versículo 18 dice que cuando Pablo recibe el regalo, la ofrenda, dice, recibe el olor fragante, dice, sacrificio aceptable y agradable a Dios. Todo lo que hacemos y todo lo que podemos hacer o la intención que tenemos de hacer las cosas debería tener ese olor fragante, debería tener eso, glorifica a Dios. Y otra de los puntos que veo es que ese Dios glorificado, con un hombre agradecido y con una iglesia generosa, vemos ese Dios glorificado siendo también el proveedor. En el versículo 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas. Vemos a ese Dios proveedor. Y un tercer punto, hermanos, que a lo mejor es lo más entrañable, lo que más nos debe hacer sentir felices y satisfechos de ese Dios glorificado, es que es Padre nuestro. Eso es lo más entrañable que podemos, la mayor seguridad que podemos tener de lo que podemos, como decimos, vivir por fe. Es nuestro Padre. En el versículo 20 claramente lo pone, y al Dios y Padre nuestro sea gloria por todos los siglos. Es necesario, sin duda, hermanos, meditar en esta situación. No sabemos cuál será nuestra
nuestra situación. Unos han mantenido el trabajo, gracias al Señor, y algunos no han podido mantener el trabajo. ¿Y qué les puedo decir ya yo, que soy autónomo? Entonces, tenemos que aplicar que los cristianos vivimos por fe. Sin embargo, esa vida de fe se basa en esos lados, ¿no? Agradecimiento y generosidad. En cualquiera de los dos lados vamos a estar siempre, siempre. Y como iglesia, como pueblo de Cristo, como hijos de Dios, de ese Padre proveedor, no debemos de dudar ni desconfiar. Y hermanos, de hermano a hermano, todos somos parte de esa iglesia en la que Dios es glorificado. Tanto si damos o si recibimos. Un día nos tocará estar en uno de los lugares, pero cualquiera que fuera la situación, seamos agradecidos, seamos generosos, porque es Dios quien suplirá todo lo que nos haga falta según sus riquezas. Y en este día les quiero animar, quiero bendecirles y animarles, hermanos. Meditemos, cualquiera que fuera nuestra situación, seamos agradecidos, seamos generosos, y esto va a glorificar a Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por esta palabra, gracias por ayudarnos a reflexionar, Señor, que nuestro corazón debe vivir con gozo y también con contentamiento en cualquiera de las situaciones, Señor. Volveremos a ver a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros hermanos. Un día nos volveremos a reunir, Señor. Algunos a lo mejor no vamos a poder verlos, pero en este día, Señor, queremos agradecerte y estar con un corazón de gozo y contentamiento. Queremos estar fortalecidos, Señor, para lo que queda de hoy, el resto de mañana, Señor, y lo que queda traerá su propio afán, Señor, pero hoy queremos glorificarte, hoy queremos agradecerte y queremos bendecir tu nombre, Señor, teniendo corazones agradecidos, corazones generosos, para que tú vivas glorificado, Señor. Gracias en este día por nuestros hermanos, hermanas que hemos vivido y estamos viviendo diferentes y diversas situaciones, Señor. Ponemos delante de ti nuestra vida, nuestro servicio, nuestra familia, Señor, ponemos delante de ti, y en cualquiera de las situaciones que estemos, que nuestro corazón te adore, te honre, Señor, te sirva, y pongamos siempre nuestros ojos en ti y podamos vivir como hijos tuyos, vivir por fe, como dice tu palabra. Gracias una vez más, Señor, y te bendecimos en esta tarde, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga.